Ahí estamos. A ver, vamos a confirmar. Ok, ahí estamos en línea, profe. Sí, Hola, ¿qué tal, profe? Pues buenas noches. Una disculpa a los compañeros que ya nos están siguiendo por las redes sociales. Tuvimos unos detalles técnicos, por lo cual hemos retrasado un poquito el inicio de la plática de esta noche aquí con el profesor Carlos López, el cual nos va a hablar un poquito sobre la educación física en este periodo de pandemia que estamos pasando. Aquí el profesor Carlos es maestro en educación física, con ya un buen tiempo en nuestro país y ya nos conoce un poquito de los pequeños detalles que tenemos, entonces va a ser una gran referencia respecto a esta situación, profe. Pues lo dejo a su cargo, profe, para que nos empiece a platicar un poquito sobre este tema en nuestra ciudad. muy bien, pues muy buenas noches, Lenny, muy buenas noches también a todas las personas que estén conectadas en este momento. Espero que se me escuche bien, si no, Lenny, tú me ¿Todo interrumpes bien, sin profe? problema. Sí. Bien. Bueno, pues, en principio, y hasta que llegue Iván, pues que creo que tiene algunas preguntas iniciales que realizar. Eh, Vamos a hablar de la educación física en la situación actual en la que nos encontramos, en la cual, bueno, ya hemos visto cómo, como consecuencia del COVID-19 se han cortado todas las clases presenciales y esto indudablemente ha influido en las formas en las que está desarrollando la educación física en la actualidad. Todas las clases en general se están viendo, obviamente, interrumpidas o se han visto interrumpidas por esta situación, pero pienso que en particular la educación física es la que posiblemente se haya visto más perjudicada con esta situación. Sobre todo porque como entendemos normalmente el cómo se desarrolla una clase de educación física. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, cualquier materia, eh, vamos a considerar de las asignaturas que se denominan tradicionales, ¿no? En el caso de matemáticas, un caso de lengua, el caso de historia, pues si se terminan las clases o se cortan las clases, eh, vamos a decir que el seguimiento de la materia no es tan complicado como pueda suceder con el caso de nuestra asignatura, de la educación física. Y esto pues ha provocado, en cierto modo, una dificultad bastante grande a la hora de que se realice el seguimiento o se pueda desarrollar realmente una clase de educación física. Volvemos a poner de nuevo el ejemplo. Si tenemos matemáticas y hemos tenido que cortar las clases de matemáticas y tenemos las condiciones, vamos a decir, medianamente óptimas, como en este caso, ¿no? Para poder contactar con nuestros alumnos en alguna ocasión, poder hacer alguna tutoría virtual. Eh, Se puede hacer un seguimiento más o menos a través de los trabajos que van realizando nuestros alumnos de la materia y se puede ver más o menos también si se va siguiendo una adecuada formación en el estudiante. Pero en el caso de la educación física no tenemos esa posibilidad. Y en ese sentido creo que esto ha provocado realmente no sé si la palabra adecuada sería colapso, pero sí es verdad que ha provocado una situación muy complicada para nuestra materia. Yo le voy a hablar ahora concretamente del caso de la educación física en España, en el nivel de educación superior al que yo pertenezco. Yo trabajo para la Universidad de Granada y obviamente pues nosotros en nuestras materias tenemos una parte teórica y luego tenemos una parte eminentemente práctica. Esto, por ejemplo, en una educación primaria no sucede. En una educación primaria es el 100% prácticamente de la clase es práctica. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, en educación superior, obviamente la parte que corresponde al contenido teórico no ha habido ningún problema.
el seguimiento se ha podido realizar sin ningún tipo de inconveniente, más allá de los fallos que se pueden producir, como hemos visto en esta ocasión, ¿no? Que suceden también, porque Universidad de Granada no es una universidad online, es una universidad presencial y tenemos plataformas de trabajo online, pero esas plataformas con el uso de 50 o 60.000 estudiantes obviamente se colapsan. Y ahí es donde sí ha habido más dificultad, ¿no? A la hora de hacer un seguimiento de posibles clases online y demás. El problema ha venido en la parte práctica. Nosotros, lamentablemente, la mayoría de profesores han tenido que resolverlo a través de... ¿Sí? Continuamos, profe, no hay problema. Ah, es que se me está cruzando como... No sé si es Iván que intenta decir algo. Ajá, pero está fallando su internet ahorita, entonces va y viene. Gracias, Iván, porque se rebotaba el sonido. Sí, Pues venía así es. diciendo que sí, que en educación superior sí hemos tenido dificultades que se han podido paliar. Bueno, en mi caso personal, afortunadamente, como soy una persona que me gusta mucho el trabajo online, pues tenía clases grabadas, tengo mi canal de YouTube y tengo todas mis clases están grabadas desde hace 2 años. Entonces, esta situación me ha pillado con dificultades, como todos los compañeros, porque preferimos la clase presencial, obviamente, y preferimos el trabajo del alumno en el pabellón de forma presencial, como estamos comentando, pero se pueden realizar alternativas, ¿no? Y en este caso, pues mi alternativa fue el recuperar esas clases que están grabadas y como trabajo en formación del profesorado, pues justamente la parte práctica lo que hacíamos era lo que es teoría, llevarlo a la práctica con la observación de esas clases que estaban grabadas e intentando en la medida de lo posible que se hiciera un análisis de esas situaciones de tareas, de trabajo que se había realizado. Pero todos los compañeros no han tenido esa posibilidad, claro, lógicamente. Y nosotros que además hemos pasado del 0 al 100 prácticamente en una semana, por cuestiones posiblemente políticas, no sé, pero bueno, no vamos a entrar en este caso en esas cuestiones, ¿no? Nosotros hemos llegado hasta el día 9 de marzo prácticamente sin que ocurriera absolutamente nada en nuestro país, más allá de lo que pudieran ser, pues bueno, eh, alguna alerta que escuchábamos de la Organización Mundial de la Salud, de que la enfermedad ya estaba en Italia, de que veíamos cómo se estaban produciendo allí los acontecimientos y de que teníamos algunos casos también en España. Pero como os comentaba antes de que entráramos en vivo, ¿no? Yo estaba un día 10, 11, vamos a poner el 12, hablando con un compañero de departamento, diciéndole, por cómo se están desarrollando los acontecimientos, creo que la semana que viene no vamos a poder salir de España de viaje a ningún país del extranjero. Y como tenía la intención de venir para México, precipité muchísimo mi salida y salí, creo que prácticamente el día antes de que se cerraran los aeropuertos. Así que, y eso es una cuestión de en una semana, 8 días aproximadamente, ¿no? O sea que hemos pasado de no pasa absolutamente nada vamos a morir todos, ¿no? En el que no se va a clase, no se cortan, no se puede ir a pabellones, no se puede hacer práctica, no se puede salir a la calle. O sea, y como para salir se recomienda el uso de tapabocas y nosotros no teníamos suficiente abastecimiento en ese sentido, pues la recomendación de no salir a la calle pues se convirtió en una obligación. O sea, era obligatorio quedarse en casa, a no ser que tuvieras un permiso. Por ejemplo, en la universidad nosotros, para poder asistir a recoger algún material a la facultad o demás, teníamos que tener un permiso firmado por nuestra rectora que nos autorizara a hacer ese desplazamiento por si en algún caso nos paraba la policía, pues poder justificar que no estábamos en la calle porque nos apetecía, ¿no? Sino que era por una cuestión laboral. O sea, que imaginaros eso en una semana. O sea, eso es lo que ha provocado, obviamente, que nos encontráramos con que pues, se ha colapsado, ¿no? La docencia y la parte práctica ha quedado muy debilitada, ¿no? Por lo menos en cuanto a este semestre se refiere. No sé si tienes alguna pregunta de momento, Lenin, sobre lo que te voy...
Claro, profe, que tenemos preguntas aquí. Por ejemplo, usted comenta esta cuestión, ¿no? Del pasar una materia que prácticamente es 100% presencial para poder verificar, corregir y demás. Pasar ahora a hacerlo en línea. En lo personal, pues sí hemos estado dando algunas clases en línea y es completamente diferente, ¿no? La forma de que te tienes que comunicar con los chicos, con los alumnos, las alumnas, como uno le quiera mencionar. Entonces, desde ese punto, y usted comenta, ¿no? Que ya tiene experiencia estando dando clases en línea. ¿Qué recomendaciones o cómo recomienda usted a los profes que inicien esta fase de comunicar o dar clases en línea para que puedan tener una buena atención o una buena comunicación con sus alumnos? Mira, fíjate, Lenin, no tengo tanta experiencia. O sea, como te comentaba, solamente llevo un par de años grabando mis clases, pero son las clases prácticas y las grabamos con una cámara GoPro en perspectiva de profesor. O sea, el alumno que suele dar una clase práctica se coloca la cámara en el pecho y entonces lo que tratamos de hacer es que se den cuenta cómo ellos tienen que controlar el contexto y cómo nosotros desde nuestra posición como profesores podemos, en cierto modo, mejorar nuestra acción docente en función de cómo nos vamos ubicando en el espacio. Entonces, lo que te comento es que no tengo tanta experiencia desde el punto de vista de que yo me he encontrado con la situación de que cuando tú estás dando clase, como te retroalimentas con el alumno, para mí por lo menos es mucho más fácil. O sea, yo de pronto colocarme delante de una videocámara para intentar grabar alguna clase, no me, no me encuentro, yo no me siento cómodo. Y creo que ahí sí es verdad que tenemos que formarnos los profesores, no solo por esta situación, porque esta situación antes o después pasará, ¿no? Sino porque creo que es una herramienta que es bastante útil. O sea, por ejemplo, yo tengo algunas clases editadas, pero no son clases prácticas y tampoco son clases de gran grupo, sino que son pequeñas tutorías en las que nosotros hemos hecho como si dijéramos un encuentro. La hemos denominado el Rincón de las 215 porque el despacho que me corresponde es el número 215 y le pusimos ese nombre porque además la grabación la hacíamos en una esquina que tenemos pues, como una pequeña biblioteca y ese era el Rincón de las 215. Y ahí hacíamos un mini encuentro de aproximadamente 25 o 30 minutos de tutorización con situaciones desde un punto de vista teórico de dudas que tenían los alumnos. Y cuando te pones a grabar y luego tú te visualizas, te das cuenta de que, bueno, no sé si vosotros seguiréis a algunos youtubers, lo difícil que es el trabajo de youtuber. Mi admiración para ese... Uno se piensa que eso es ponerse delante de una cámara y ir soltando lo que a uno se le va ocurriendo, pero que va, es muy difícil. Por lo menos desde mi punto de vista, al hablarle a una cámara, el estar es complicado. Ahora, me planteaban sobre la educación física, muchísimo más complicado. O sea, es que no voy a decir la palabra imposible, porque imposible realmente en este mundo no hay absolutamente nada. Pero sí es verdad que indagando para ver qué es lo que hacían otros compañeros, sí me he encontrado con que hay muchos alumnos que sí se han hecho o han ido haciendo tutoriales de, pues bueno, pues pequeñas actividades de activación durante la cuarentena y cosas por el estilo. Pero el profesorado realmente de educación física, los que estamos dedicándonos a esto, no nos hemos puesto a subir vídeos ni a grabar tutoriales. Sí, la mayoría a mí me da la sensación de que si se continuara la pandemia en el tiempo y tuviéramos que seguir dando clases online, daríamos clases, ¿cómo os diría? Como aquella educación física que Iván, por ejemplo, debe de estar, posiblemente esté de acuerdo conmigo, porque su propio nombre de baloncesto lógico, ¿no? Vamos a volver al mando directo. De hecho, las orientaciones que se nos están dando para la vuelta a la escuela, se habla de una distancia mínima de un 1,5 metros entre los alumnos y de que debe de la medida de lo posible evitarse el contacto. Se van a reducir las ratios o se va a intentar reducir las ratios de aula a aproximadamente 20 alumnos. Yo creo que eso va a ser muy difícil. Vamos a ver cómo se consigue eso porque no tenemos aula suficiente para bajar un ratio de 35 a 20 alumnos, ni tampoco profesorado. Pero vamos a suponer que se consiguiera.
¿Qué hacemos en educación física para dar una clase sin que los alumnos tengan contacto? Pues finalmente volveríamos o a microenseñanza, volveríamos a la época de Delgado Noguera, de Musca Moston, de los estilos de enseñanza, donde trabajaríamos mando directo, enseñanza individualizada y, o sea, desmontaríamos lo que es la esencia de la educación física hoy por hoy. Que temporalmente tenemos que vernos obligados a hacerlo de esa forma, pues lo tendremos que hacer así, ¿no? No sería lo ideal. Y luego la cuestión online, volvemos a la cuestión online, es muy, muy complicado. El hacer tutoriales para trabajar, bueno, en España se han hecho, por ejemplo, tareas, se han presentado hay algunos recursos educativos que se centran en tareas que tienen que desarrollar los alumnos. Por ejemplo, pueden trabajar cualidades coordinativas, pueden trabajar equilibrio, pueden trabajar agrosport, pueden trabajar la orientación dentro del hogar, diseñando mapas y cosas por el estilo. Pueden trabajar algunas habilidades motrices, pueden trabajar malabares. Sería una cuestión básicamente de analizar la metodología. La metodología, si nosotros vamos a imaginarnos una clase habitual, la clase habitual de educación física, y vamos a imaginarnos como espectadores de esa clase. Si nosotros analizamos los diferentes elementos que hay dentro de una clase de educación física, vamos a ver que tenemos por un lado el profesor, tenemos por otro lado los alumnos y la relación que establece el profesor con los alumnos en su comunicación, así como la que pueden establecer los alumnos entre ellos. Tenemos el contenido que tenemos que trabajar, la tarea que vamos a desempeñar, el contexto, y en este caso es el contexto el que cambia fundamentalmente. Y ese contexto, pues obviamente nos condiciona el sistema de comunicación que nosotros tenemos que establecer con nuestros alumnos y el cómo la tarea debemos de enfrentarla. Vamos a decir que a nivel básico no hay diferencia. La diferencia fundamental es que como cambia tanto el contexto, nosotros pensamos que es muy difícil llevarlo a cabo en la práctica. Sí es verdad que una de las mayores dificultades posiblemente sea el de bueno, pues no todo el mundo tiene una conexión a Internet. Posiblemente en España nosotros pensamos que sí la teníamos y nos hemos dado cuenta que incluso en la propia universidad hay alumnos que les cuesta trabajo esta situación que se genera con la pandemia. Imagínense una casa con 3 chicos, ¿no? El padre, la madre, 3 hijos. Puede ser una familia normal en México, ¿no? Incluso con más hijos. Imagínense que ¿cuántos ordenadores puede haber en cada casa? Si el padre tiene que hacer teletrabajo, si la madre tiene que hacer teletrabajo, si los hijos tienen que conectarse en determinadas horas para dar las clases, necesitan un ordenador cada uno. O sea, no hay un poder adquisitivo tan alto como para que en una casa haya 5 computadoras con 5 conexiones potentes de, no sé, de 600 megas, donde todos puedan hacer un seguimiento en unas horas que además son las mismas horas prácticamente, ¿no? Y ahí nos hemos dado cuenta de que realmente hay una brecha muy importante en cuanto a qué posibilidades tienen algunos alumnos de hacer un seguimiento de una clase online y qué posibilidades tienen otros alumnos. Y yo creo que aquí en México incluso es peor, ¿no? Pero estamos hablando de, vamos a dar una clase en una ciudad. Vamos ahora a irnos a un pueblo. Vamos a dar una clase en una zona rural, donde ni siquiera hay conexión a Internet. ¿Cómo lo hacemos? O sea, ahí la situación yo creo que también debemos de ponderarla y considerarla en función del contexto en el que estamos trabajando, ¿no? O sea, en mi país se ha dado una situación muy curiosa, que es que la ciudad donde yo vivo, al estar fuera de la península ibérica, pues no tiene contacto prácticamente, a no ser que sea vía barco o vía avión, con el resto de las ciudades españolas. Entonces, en el momento en el que nosotros hemos cerrado fronteras, durante un tiempo, obviamente, han ido subiendo los casos de coronavirus, pero estamos hablando que en 85.000 habitantes que tiene nuestra ciudad, finalmente, en total hemos tenido 110, 115 casos de coronavirus con 4 fallecimientos. O sea, estamos hablando de que muy poca población se ha contagiado. Sin embargo, las medidas estatales se han tomado también en nuestra ciudad. Posiblemente al principio haya venido muy bien porque es probable que se haya detenido la tasa de contagio del virus, pero luego también hay que contar con la cuestión económica, ¿no? Hay que ponderar un poco entre controlamos vamos a decir, la masificación del contagio,
pero también permitimos que haya una economía que sea más o menos fluida. En el caso nuestro, en la actualidad, casi 2 meses y medio después, ya se está retomando la actividad. Pero es que en nuestra ciudad, en el caso de nuestra ciudad concretamente, con cierre de fronteras y sabiendo que no hay ningún caso de contagio desde hace como 15 o 20 días, se podría hacer la actividad completamente normal. Mientras tú no abras la frontera y empiecen a entrar personas que tú no controles, ¿qué problema hay? O sea, yo creo que en cada lugar debe tomarse las decisiones que se deban de tomar en función también de la situación real que haya de contagio, ¿no? Y bueno, lo que os estaba comentando, la educación física, sin lugar a dudas, es muy, muy complicado, sobre todo cuando se habla de contacto, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, de todos los beneficios que conseguimos precisamente a través de ese trabajo colaborativo, de respeto al compañero, de saber ganar, del saber perder. La situación la vamos a tener que plantear, por lo menos temporalmente, desde otro punto de vista. Eso no cabe duda. Ok, profe. ¿Usted qué, desde su punto de vista, cómo considera que afecte que los alumnos dejen de tener actividad física o educación física como una materia durante este periodo? Bueno, yo creo que nos afecta no solamente a los alumnos, nos afecta a todos. Antes comentaba con Iván, tenemos en marcha un estudio, lo hemos cerrado obviamente hace 2 semanas. Tenemos alrededor de 700 individuos estudiados, deportistas de alto rendimiento, deportistas amateur y estudiantes, para ver cómo les ha afectado desde un punto de vista emocional la situación de reclusión. De entrada, hay que tener en cuenta que no todas las viviendas tienen las mismas dimensiones. Estamos hablando de reclusión obligatoria, ¿eh? No estamos hablando de, por ejemplo, ahora que estoy viviendo aquí en México, la situación no ha sido tan estricta como la que hemos padecido en España. En España no se ha podido salir, literalmente. O sea, a no ser que fuera exclusivamente para ir a hacer la compra y al supermercado o al centro comercial más cercano. Si, imagínense ustedes, ya a mí ahora mismo se me ocurre, aquí en Ciudad de México a mí me gusta mucho ir a la Comer. Me gusta más que Walmart, o me gusta más que Soriana, o me gusta más que otros centros comerciales, pero me pilla medio kilómetro más lejos. Si esto me hubiera pasado en España, no podría ir a la Comer, tendría que ir al Walmart que está más cerca, o tendría que ir, no sé. O sea, que imagínense hasta qué punto ha llegado la situación en España de imponer unas restricciones muy, muy severas. Aquí no sucede. Y en consecuencia, pues obviamente tú puedes salir a caminar, puedes ir al parque, teniendo unas medidas de seguridad de sana distancia y utilizando tu cubrebocas, se puede hacer una actividad física sin ningún tipo de problema. Es verdad que han cerrado los gimnasios, es verdad que han cerrado las escuelas, pero no sé cómo estarán ustedes. Nosotros tenemos muy pocas horas semanales de educación física y creo que aquí sucede exactamente lo mismo. La tasa de obesidad, creo que nos estamos disputando el primer puesto, el segundo y el tercero entre Estados Unidos, España y México en la tasa de sobrepeso y obesidad. O sea que la repercusión hasta cierto punto obviamente es grande. Lo que pasa es que sí es verdad que pienso que es una cuestión que también nos tiene que ayudar a reflexionar de cuánta práctica de actividad física realizamos normalmente. Yo no sé si a vosotros os ha pasado. A mí, yo he subido de peso y yo trato diariamente de hacer actividad física. Y aunque no la haga diariamente, y aunque camine bastante más que en España camino un poquito menos, pero hago más actividad física, vamos a decir, reglada. Es muy difícil en casa, y como decía anteriormente, con las dimensiones que tienen muchas viviendas, realizar una práctica de actividad física diaria. Aparte, lo que requiere una práctica para que sea constante, necesitas una serie de implementos. No todo el mundo tiene acceso tampoco a esos implementos. Es verdad que la autocarga es muy útil, pero ¿qué hacemos? ¿Solamente planchas? ¿Hacemos solamente flexiones? ¿Hacemos solamente abdominales? Cuando llevas 15 minutos, ya has terminado. Yo no sé si a ustedes les pasa. Aquí hace muchísimo calor en Ciudad de México. Cuando nos ponemos a hacer algo de actividad física, pones la música, yo puedo poner las ventanas completamente abiertas, el salón tengo espacio, no es muy grande, pero tengo espacio suficiente para hacer práctica,
pero a los 25 minutos estoy muerto, aparte de la altitud, ¿no? Esa es otra de las condiciones que influyen muchísimo. Es muy complicado generar un hábito de práctica de actividad física de forma normal. Imaginaos lo complicado que es generar esa práctica, ese hábito de práctica de actividad física desde el hogar. Se puede, pero es que hay que ser muy, muy constante. Los profesionales de la educación física lo hacemos, pero nos cuesta. Imagínense ustedes los que no son practicantes habituales de actividad física. Incluso hay un problema más. Pasamos más horas sentados, pasamos más horas tumbados. Ustedes saben que el consumo de plataformas de entretenimiento ha subido. El consumo de Internet ha subido. O sea, me imagino que Netflix se está frotando las manos, Amazon Prime, no sé, no por hacer publicidad ahora mismo de todas estas plataformas, ¿no? Pero las personas están más tiempo ante el televisor para ver películas, series. El número 1 de México ahora es tal, ¿no? El número 2, tal otra película. Y estamos tumbados, y además estamos tumbados en malas posturas, ¿no? ¿Cómo explicamos eso? De eso se tiene que encargar los padres, si estamos hablando de niños, de ver cómo es la postura del niño y demás. ¿Cómo explicamos a los padres, o de forma online, que tienen que tener un cuidado con la postura que tienen sus hijos, ¿no? O sea, es bastante complicado. Pero yo la verdad es que espero que esto sea temporal, porque se nos presenta un trabajo muy, muy difícil. Perdón, profe, hablando de los problemas que hay, ¿no? Se va la señal a veces y no se puede, ¿no? Yo, ahora si estuviera en la clase de educación física, me hubiera perdido una parte porque se me fue la señal, ¿no? Y son cosas que pasan, digo, tocando un poquito el tema de que no es fácil en lugares donde hay mucha gente y demás. Pero bueno, una disculpa, no escuché la primera parte de la plática, espero no repetir nada de lo que ya dijeron. Pero bueno, la plática, digo, sí, obviamente estamos hablando del COVID, como le digan, que es lo que estamos viviendo ahora, pero cuando le ponemos el nombre de educación física en tiempos de pandemia, yo lo entendí, digo, independiente de lo del COVID, que tenemos, la educación física está ante 3 pandemias, ¿no? La del desinterés, usted decía, ¿no? Son 2 horas a la semana de educación física en España, pasa lo mismo en México y pasa lo mismo en la mayor parte del mundo, si no estoy equivocado. Si me equivoco, alguien por ahí que nos escriba que en su país hacen más tiempo, ¿no? Pero esa es una, ¿no? Es muy poca educación física aún en el presencial, aún en la escuela, en el colegio, en el patio. Está la otra pandemia, que es la de la obesidad, que ya la acaba usted de mencionar. Y bueno, de pilón, como decimos en México, nos viene ahora este asunto, ¿no? Y de pronto el profesor de educación física se tiene que dedicar a todo esto que usted menciona. Yo entiendo que el ciclo escolar en México ya terminó. Yo no estoy directamente en educación física, y estoy obviamente en el básquetbol, y lo que yo hago en el bachillerato que estoy también es una actividad extraescolar. Ahí también ya están cerrando el semestre, pues por semestres ahí. Pero bueno, de pronto vino esto, nos tomó a todos desprevenidos. Los que tuvieron chance de adaptarse se adaptaron, los que no, lo sufrimos más, lo que sea. Pero sí vino un periodo ahora, ¿no? Si es que ya terminó el ciclo escolar, de vacaciones, de descanso, por decirlo de una forma, en la que yo creo que los profesores tendrán que estar ya pensando cómo pudiera ser un regreso en el dado caso que se vuelva en estas mismas condiciones, ¿no? Un poquito de tiempo ya ahora para analizarlo, para plantearlo mejor. Y yo creo que aquí, profe, al menos a mí, en mi caso, cuando esto inicia, creo que pasa algo, que también no se le ha dado el valor adecuado de educación física. De hecho, ¿no? Mucha gente está llevándolo un poquito mejor, dicen, porque hacen actividad física o porque tienen alguna actividad artística, y son materias que en la escuela no se les da la importancia de vida, ¿no? Y creo que es un periodo o un buen momento para que se revaloricen, se les dé la debida importancia. Otra, que la gente que nos dedicamos al deporte o a la educación física, junto con todos los demás compañeros que están en la escuela, no hemos sido capaces también de poder crear proyectos, por decirlo de una forma, donde lo que se esté haciendo, o ocupar la educación física como algo transversal, ¿no? Porque realmente yo, por ejemplo, a los compañeros del bachillerato donde estoy, en algún punto les comenté, oigan, ¿por qué no hacemos esto? Les planteé algunas ideas, obviamente que ellos las podían mejorar, en la que dice, bueno, a ver, haces un poquito de actividad física, tomas datos, y estás vinculando otras áreas, ¿no? Matemáticas,
lectura y redacción y demás. Y creo que también es importante que empecemos a pensar en esto, ¿no? Si somos capaces de ocupar la materia y vincularla con otras, seguramente será mucho más sencillo, ¿no? Si entre todos trabajamos como una unidad y tratamos de llevarlo adelante. Eso no pasa, estamos muy aislados, ¿no? Es todo lo académico y todo lo que es educación física o deporte es como si fuera otro mundo, y me parece que es quizá el más grave de todos los errores que se han cometido hasta el momento en cuestiones de educación, ¿no? Pero bueno, es un poquito lo que, hacia donde iba a dirigir mis preguntas. Digo, no sé si ya se habla un poquito de eso, pero insisto, bueno, ya nos tomó así, nos decía por ahí un profesor que estuvo antes, que cuando inicia este asunto de la pandemia y que nos tenemos que recluir, o todos teníamos que haber pasado por unas etapas, y la primera etapa que él sugería era una etapa él le llamaba de escolarización, ¿no? De educación física en este caso. Decía, bueno, ¿qué pasa? Que hubo un momento en que tendríamos que haber hecho una pausa, no dar la clase como tal, porque era sumamente complicado, pero sí tener contacto con los alumnos, con los padres, y Iván se nos vuelve a quedar colgado. Se nos fue un ratito bueno, aquí. Voy a retomar entonces a partir de lo que ha comentado Iván, de la triple pandemia, que tiene toda la razón, y del comentario que él ha realizado. Voy a intentar sintetizarlo, porque la verdad es que ha preguntado muchas cosas, ha planteado muchas cosas, y él ha dicho que él ahora mismo no se está dedicando a la educación física, sino que se dedica al baloncesto, y yo creo que él hace bastante más educación física a través del baloncesto que otros muchos profesores que dicen que hacen educación física y que al final están más enfocados a la gimnasia, ¿no? Que como comentaba anteriormente Lenin y Iván, es el miedo que a mí me provoca esta situación de pandemia si se prolonga en el tiempo, ¿no? O sea, uno de los elementos fundamentales que tiene como concepto la educación física es que nosotros estamos educando el cuerpo y a través del cuerpo. O sea, como decía anteriormente, cuando estábamos al principio, antes de entrar en vivo, cuando hablaba con Iván del trabajo que estaba intentando llevar a cabo con capitanes, ¿no? Del análisis de cómo a través de la práctica de actividad física se desarrollan mucho mejor los procesos atencionales, y cómo estos procesos atencionales influyen en otros elementos que obviamente van a beneficiar en el rendimiento académico. Yo creo que la educación física es la asignatura, claro, también es verdad que yo soy de educación física, ¿no? Pero es casi la asignatura centro, ¿no? Como decía antes Iván, hacer cosas transversales. Fijaos una cosa, cuando nosotros trabajamos en educación infantil, y yo he tenido la fortuna, hasta hace 3 años nunca había impartido asignaturas en la titulación de educación infantil, pero finalmente me decidí y empecé a empaparme del currículum y de la metodología que se hace en educación infantil, y te das cuenta de una cosa, casi todo se desarrolla a través de la motricidad. Cuentos motores, a través del cuento, del baile, de la expresión corporal, el trabajo de emociones. No se está trabajando tanto los aspectos matemáticos, aunque se trabajan cuestiones matemáticas. No se trabaja tanto, pues, pensemos por un momento, ¿no se puede trabajar la matemática dentro de la educación física? O sea, dentro de la educación física nosotros no hacemos apreciación de distancia, no hacemos conjuntos, no hacemos agrupaciones, no hacemos conteo de marcadores, o no hacemos, como decimos también, apreciación de la velocidad a la que debe llevar un objeto. No se puede relacionar lo que estamos haciendo en la clase de educación física precisamente con una clase de física, o con una clase de matemáticas, o incluso con una clase de química, porque cuando nosotros tenemos las reacciones corporales en función de, hacemos un trabajo de resistencia, y obviamente nos tomamos las pulsaciones, y eso tiene una derivación desde un punto de vista biológico y químico, ¿no? O sea, no se puede vincular todo lo que estamos trabajando para que además el alumno tenga también una motivación, ¿no? O sea, no es ver... el otro día, no sé por qué, me empezaba a pensar sobre las valencias en química. Y yo pensaba, si me la hubieran enseñado de otra forma, el por qué se pasa un electrón para el otro lado, y
pues a lo mejor si te lo están relacionando con la práctica de la actividad física, pues te va a motivar mucho más, ¿no? O sea, yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo, Iván. No sé en qué momento y por qué motivo pasamos de una educación infantil donde la educación es completamente integrada y donde a través del movimiento se aprenden todas las materias. Se puede aprender cantando el inglés, ¿no? Se puede aprender la lengua española precisamente también cantando. Cuando estás cantando te puedes estar moviendo. ¿Por qué tenemos que dar una clase de lengua española exclusivamente con sujeto, predicado, objeto directo? ¿Por qué no se puede trabajar también una clase de lengua, una clase de matemática en el patio o en el pabellón? Se podría hacer perfectamente, ¿no? O sea, yo creo que el problema es bueno, pues de comodidad. O sea, mucho más fácil controlar una clase de aula que controlar un patio donde hay 35 niños corriendo y como medio generando un caos, ¿no? De hecho, incluso yo me doy cuenta muchas veces mis propios alumnos cuando están dando una clase de educación física, lo que más les preocupa es el control de la clase. Y yo les digo que mientras controlen las medidas de seguridad, el caos es hermoso dentro de una clase de educación física. Mientras haya movimiento, o sea, eliminen filas, eliminen gente aburriéndose en una larga cola esperando saltar dentro de un aro. Si tienen posibilidad de tener 30 aros, distribúyanlos por el espacio y que los niños salten por el espacio libremente, digan colores, que se vayan a los colores, digan lugar, no sé. O sea, se puede trabajar mucho integrándolo con el resto de materia, eso es indudable. ¿Cómo se puede hacer, Iván? Yo creo que una labor importante la tenemos en las universidades. O sea, en las universidades debemos de darnos cuenta de cuál es el valor y cómo proyectar ese valor en el que nosotros creemos a nuestros estudiantes, que al final de cuentas los que vayan a ser maestros son los que van a trabajar con los niños, los que vayan a ir a un bachillerato van a trabajar también con ese grupo de edad. O sea, primero, el primer caso es la formación del profesorado. Y lamentablemente en México tenemos un problema muy grave en ese sentido porque hay mucha diversidad. Están las normales, están las facultades de ciencias de la educación, están las facultades del deporte. Dentro de la facultad del deporte hay 17 tipos de nombres diferentes, con 17 tipos de estudios diferentes, unos más centrados en el deporte de alto rendimiento, otros más centrados. Depende mucho del profesorado. No hay un plan, vamos a decir, nacional que determine pues, hacia dónde queremos ir, y en ese sentido es muy complicado. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo, Iván. Es muy necesario que hagamos esa integración con el resto de la asignatura. Ahora bien, en este momento actual, a mí me preocupa el lugar en el que vayamos a quedar la educación física, porque, por ponerte un ejemplo, vamos a suponer un centro escolar que tenga 12 unidades, o sea, 12 aulas, y necesite 14 por bajar el ratio para poder mantener la distancia de seguridad. Se está hablando de utilizar el gimnasio, o se está hablando de utilizar los comedores en aquellos lugares que haya comedores. Se está hablando de que si vamos a dar una clase de matemáticas en el gimnasio, perdemos la clase de educación física, porque habría que convencer al profesor de matemáticas en que es posible dar una clase de matemáticas a través de la educación física. Si la gente pensara como tú, Iván, sería una oportunidad ideal. Lo que pasa es que no se piensa así. Y ni siquiera se piensa en la educación física, porque se han dado todas las directrices para las materias, vamos a decir, tradicionales, pero no se han dado las directrices adecuadas para la educación física. En el caso de la educación física no se está diciendo cómo tenemos que actuar, con qué protocolo tenemos que actuar. Y esto vamos a ver cómo resulta finalmente. Sí, claro, profe. Bueno, a lo que iba, perdón, me volví a desconectar. Que bueno, la educación física tiene muchas bondades, ¿no? Y las estamos desaprovechando. No es fácil, digo yo, es un comentario que hice con mis compañeros de trabajo. Obviamente no tuvo repercusión, tuvo eco. Algunos digo, sí, está interesante, pero de ahí no pasó, ¿no? Pero bueno, es una labor que tiene que seguir haciendo, a ver si en algún momento... Iván, perdona que te interrumpa. En el caso de México, yo creo que más que con los compañeros habría que hablar con las direcciones. Si la dirección del centro quiere, lo puede llevar a la práctica, porque al final es la que va a tomar nota y es la que va a hacer las evaluaciones del profesorado, y tú sabes que al final eso también tiene su repercusión, ¿no? No sé si sería fácil o difícil. Hombre, como medida política, debiera ser una medida que tomaran en todos los centros escolares. O sea, el integrar las clases
ya que vamos a tomar una distancia, que vamos a tomar una separación o que vamos a aprovechar y vamos a intentar, en la medida de lo posible, optimizar los recursos que tenemos, ¿no? Y en ese caso la propuesta tuya, la verdad es que es bastante interesante. Pero yo creo que hay que entrarle por las direcciones. Los compañeros al final si tienes la suerte, igual te van a escuchar, no te van a mandar, ya sabemos para dónde, pero no sé si se van a sentir competentes a la hora de trabajar a través del movimiento. Yo creo que eso es también una situación. Mira, tenemos que partir de la siguiente base. La enseñanza es muy tradicional. Todavía tenemos aulas con los bancos sentados de una forma determinada y cambiarles incluso la ubicación de los bancos a un profesor normal de una clase, vamos a poner siempre el ejemplo de las matemáticas, ¿no? El cambiarle la ubicación de los bancos parece que le resulta como si le cambiaran la vida. ¿Por qué no puede hacerlo en círculo? ¿Por qué no lo puede hacer con los chicos sentados en el suelo? No. O sea, tengo que tener los bancos, ¿no? Porque tienen que trabajar en su pupitre, porque tienen que estar en una ubicación que yo controle muy bien la clase. No, o sea, yo creo que parte también por un cambio de metodología. Nosotros necesitamos metodologías mucho más activas. Y la metodología activa, obviamente, cede el protagonismo al estudiante en el sentido de que el estudiante tiene que ser el que vaya haciendo su propio trabajo con nuestra mediación, obviamente, ¿no? Y en ese sentido, hombre, una parte fundamental es el trabajo colaborativo y el trabajo en grupo, que va a ser más complicado con situaciones en las cuales pues no se pueda, pero bueno, se podría intentar. Yo creo que partiría de cambios metodológicos y de convencer a las direcciones de los centros. Sí, bueno, sí, ¿no? Se ha hablado mucho en estos tiempos de una nueva escuela, ¿no? Que es necesaria desde hace mucho tiempo, pero bueno, ahora esto lo ha dejado más en evidencia y hay propuestas, hay ideas, ¿no? Que mucha gente plantea, ojalá y pase, ¿no? En cuanto a los directivos, no es tan simple, porque muchas veces el propio director de un plantel le tiene miedo a los profesores por un tema de sindicatos y cosas que pasan no sé si en toda Latinoamérica, pero creo que en algunos otros países aparte de México, ¿no? Pero no, es complejo, ¿no? Sí, no sé de dónde realmente tendría que venir. Siempre el miedo al cambio, la resistencia es difícil, ¿no? Porque aunque venga de arriba una propuesta, pues para que la acepten y demás. Y obviamente, ¿no? Siempre el argumento es que se hizo para un contexto, pero el contexto en el que yo trabajo es otro. Bueno, es una propuesta que tú tendrás que adaptar según tu necesidad. Justamente lo que está pasando ahora. Y para volver no a cómo vamos a volver, sino a cómo estamos ahora, aunque insisto, yo creo que en México ya la mayoría está saliendo de vacaciones o salió. Comentaba yo, profe, cuando me volví a salir, esta parte, ¿no? Sí se tiene que tomar un tiempo para tener información y ver de qué forma se puede entrar con cada uno, porque, o sea, hay 1000 situaciones para que alguien sí pueda tomar una clase, alguien no. De entrada con la tecnología, si la señal, si no hay internet, pero después, si tiene espacio en su casa, si no lo tiene, si tiene un espacio muy amplio o es muy pequeñito. Creo que, bueno, aquí en Oaxaca, profe, es un estado muy, muy complejo. Si no estoy mal, el 5º estado más grande de México, que ya es bastante, bastante grande, pero aparte por una cuestión orográfica, la mayor parte del territorio es montañoso, las carreteras son de difícil acceso y demás, pero a lo que voy es, la mayor parte del estado es zona rural. Entonces yo creo que en esa parte en Oaxaca sí tenemos una ventaja, porque muchos se protegieron, no hay contagios en determinadas comunidades, y mientras no venga nadie externo, si se puede hacer llegar alguna clase, alguna información a los alumnos, la pueden llevar a cabo ahí, porque no estarían en contacto con nadie de fuera, ¿no? Pero aún así, si no, obviamente la gente en los pueblos tiene la oportunidad de salir, caminar, ir al bosque, treparse a un árbol, no sé, un montón de cosas que se pueden hacer en las comunidades, cosas que en las ciudades no se tienen, ¿no? Bueno, aparte de la... Iván, cada vez que nos empieza a hacer su intervención, bueno, voy a volver a aprovechar lo que le estaba mencionando. Pues lo que comentábamos anteriormente, cuando estábamos haciendo un análisis de lo que sería una clase. Una clase, si, como estábamos hablando al principio,
Si lo miramos desde fuera, tenemos los diferentes elementos en los cuales está el contexto. Si el contexto cambia, pues eso es lo que tenemos. El profesor lo que va a tener es mucho más trabajo, evidentemente. Si podemos tener, porque el contexto nos lo permite, como estaba comentando Iván, contacto entre las personas, pues van a seguir siendo las clases de educación física como venían siendo, sin ningún tipo de problema. Que no tenemos esas condiciones y que tenemos que hacerlo desde el hogar, pues lo que le va a tocar al profesor es primero hacer un análisis del currículum, de cuáles son los elementos que sí podemos poner en práctica, porque, por ejemplo, estaba haciendo mención, Iván, de algunas cuestiones que estaban casi todas relacionadas con las habilidades motrices básicas, ¿no? O el correr o el saltar, pues estamos en el campo y podemos hacerlo. Si estamos en la ciudad o estamos en una casa, ¿qué podemos hacer dentro de esa casa? ¿Qué condiciones tiene la vivienda del alumno y qué es lo que podemos hacer con ese alumno? Y en función de eso, fundamentalmente, trabajaríamos a través de programas individuales, los que haciendo, como digo, un análisis del currículum, de qué tenemos que trabajar, aquellos elementos en los que podamos trabajar, pues obviamente irlos proponiendo en función de las condiciones contextuales que tiene nuestro alumno y aquellos elementos que no los pueda trabajar, pues ver cómo podemos buscar una alternativa. Esto es igual que cuando estamos viendo un alumno que tenga unas necesidades educativas especiales, ¿no? Dentro de un aula. Hay currículum al que puede acceder y currículum que se tiene que adaptar porque no puede acceder a ese currículum. Pues en este caso, pues podríamos hacer algo similar, ¿no? En aquellas situaciones, como comentaba Iván, en que la vivienda es pequeñita, en las que las condiciones, pues no, vamos a suponer, no va a poder trabajar la velocidad, ¿no? Es uno de nuestros contenidos de trabajo, no puede trabajar la velocidad. Bueno, pero puede trabajar habilidades motrices básicas o puede trabajar la motricidad, puede trabajar el equilibrio, puede trabajar la flexibilidad, puede trabajar otras cuestiones. O sea, y en el mismo lugar en el que está ubicado, aunque sea pequeño, en su propia habitación, pues viendo las condiciones que tiene de trabajo, vemos qué es lo que puede hacer. Y lo que no puede hacer, buscarle un sustituto, ¿no? Desde un punto de vista curricular, que podemos trabajar, bueno, pues como estamos también diciendo anteriormente, ¿tienes acceso a Internet? ¿No tienes acceso a Internet? ¿Qué posibilidades tienes de hacer no sé, una búsqueda desde un punto de vista, vamos a suponer que trabajamos las emociones o que estemos trabajando, vamos a suponer, por ejemplo, trabajamos cuestiones colaborativas en la educación física, ¿no? Pues le podemos poner tareas al chico de que ayude en la casa a hacer cosas, ¿no? Los chicos actualmente casi no hacen nada dentro del hogar. La madre es prácticamente la que desarrolla todo en casa. Pues vamos a ponerle tareas en las cuales tenga que ayudar en las labores del hogar, ¿no? Y eso es trabajo colaborativo y es trabajo en equipo. O sea que aquello va a tratarse de hacer un análisis bastante profundo de lo que es el currículum y de forma individual qué es lo que podemos trabajar con cada uno de nuestros alumnos. En cierto modo, yo creo que al final, aunque sea mucho trabajo, enriquecería muchísimo al profesor en el conocimiento de sus alumnos y de las condiciones con las que tienen que desarrollar su vida normalmente, ¿no? Y también nos ayudaría a nosotros muchísimo a la hora de que cuando llegue la normalidad sepamos aprovechar verdaderamente todas las condiciones que tenemos, ¿no? Que tenemos muchísimas. Y el aula es el lugar ideal para hacer todas las propuestas que tú decías anteriormente, Iván, ¿no? De colaboración con otras áreas del currículum. Sí, así es. Vuelvo ahí, le digo, la tecnología hoy me está fastidiando. Me da miedo que hables, Iván, porque seguramente se nos va a cortar. Si se me escucha una grosería, porque incluso cuando se va a señal, algunas se me salen, no se espanten, es nada más por la desesperación. Es broma. Pero bueno, sí, entonces decía yo, profe, ¿no? Vuelvo a puntuar la tercera, a ver si no me vuelvo a ir. De esta parte que nos planteaba el profesor Raúl Gómez, no sé si usted lo conozca, ¿no? De esta parte de escolarizar la educación física, que era esto, ¿no? No estoy dando clases, pero estoy obteniendo información. Tengo que conocer el contexto de cada niño, de cada joven, y después otra vez, pero ya con esta información, saber que lo que se va a plantear sirve, ¿no? Y esto que acaba usted de decir, creo que viene muy bien, ¿no? Si el niño en la casa no hace nada, y yo platico con la mamá o el papá, y me dicen, oiga, es que no hace esto, bueno, pues vamos a plantear alguna tarea donde ayude en la casa y que lo vea como que está cumpliendo con una cuestión de la escuela, ¿no? Y si no es por gusto, pues cuando menos por necesidad lo tendrá que hacer, ¿no? Pero sí, creo que es importante esto. Digo, en el caso de que se vuelva en estas condiciones, ojalá y no, pero en el caso que se vuelva en estas condiciones, creo que hay tiempo suficiente ahora y hay mucha más información que al inicio, como para poder
repensar, ¿no? Cómo se va a dar un poquito el ciclo. Tarde o temprano volveremos, esperemos que, si no al inicio, no muy avanzado el ciclo, se pueda regresar, o a mediados de ciclo, ¿no? En algún punto habrá que hacerlo, pero es lo que hay en este momento. Hombre, Iván, evidentemente esto no va a durar siempre, ¿no? Seguro que llegará el momento en el que volvamos a las prácticas habituales, ¿no? De actividad física, de educación física y demás. Lo que sí es verdad es que para nosotros es una oportunidad muy, muy interesante de recordar que hacemos educación, que trabajamos la educación, ¿no? Igual que cuando tú estás trabajando con un equipo deportivo, tienes que trabajar cuestiones básicas de respeto, pues no sé, ese respeto de la jerarquía, el entrenador, aunque haya una cercanía que obviamente tiene que haberla, ¿no? Pero también ese respeto que se tienen que tener de esas partes, eso se traslada a la casa y como estás planteando, o sea, el mero hecho de, no lo sé, si aquí es necesario en algún caso, pues si tienes que llenar la tina de agua y tienes que subir 5 cubos, pues ya estás haciendo una práctica de actividad física, pues ahí estás contribuyendo a las situaciones familiares y además estás promoviendo esa activación física, ¿no? Pero además te estás provocando un trabajo educativo, que al final de cuentas es la labor fundamental que nosotros tenemos en la escuela. Nosotros no estamos en la escuela para enseñarles en qué año se expulsaron o se consiguió la independencia, que también es muy importante, ¿no? El saber toda esa serie de cuestiones, sino el por qué, el qué hay detrás de eso, ¿no? No es el año o la fecha concreta, que muchas veces hemos enseñado y hemos aprendido de memoria, ¿no? A recitar, pues, todos los reyes que hemos tenido en España o en qué año se llegó a América. Eso es lo importante o lo que hay detrás es lo importante, ¿no? O sea, ¿qué aspectos, qué valoramos de ese encuentro entre las culturas? ¿Qué es lo que hemos aprendido después de todo esto? Más que una mera relación de acontecimientos, cómo eso nos tendría que enseñar a actuar de forma diferente, ¿no? Porque han pasado 500 años, poniendo el caso este concretamente, y ahora que aprovechando que somos de países diferentes, pero yo estoy viviendo en vuestro país y bueno, pues mi familia es mexicana. ¿En qué sentido valoramos a la otra persona? Porque, fíjate, que a lo mejor voy a ser polémico con lo que voy a decir, ¿no? Pero quiero que se me entienda desde un punto de vista positivo. ¿Por qué tanto miedo a la palabra indígena? ¿No? ¿Por qué no quiere ser uno lo que realmente es? Pues yo no soy blanco. Aunque a lo mejor me podáis ver así más claro de piel, realmente no soy blanco. Si a mí me hacen un estudio genético, seguramente debo tener de árabe, de judío, pues no sé, de muchos pueblos que han habitado la península ibérica, ¿no? Y ese conjunto de pueblos es lo que hace hoy un ciudadano de España que tiene que entender pues cómo son las cosas en la actualidad, ¿no? Y esas son las cuestiones que nosotros deberíamos de trabajar, ¿no? En ese sentido. No tanto hechos históricos o situaciones de activación física y educación física, sino cómo a través de esa actividad física o de esa educación física te relacionas con las demás personas, cómo eso beneficia a tu cuerpo, cómo es tu relación con el entorno en el que tú estás viviendo. Y esa es la verdadera función que nosotros tenemos dentro de la educación y particularmente de la educación física. Así es, profe. De hecho, bueno, al inicio entre lo que yo tenía pensado hablar con usted al inicio, ¿no? También hubo por ahí algún debate o intento de debate. Clase, si no es presencial, no tiene bueno, cada quien piensa como quiera, ¿no? Pues decía, bueno, a ver, si es educación física, o sea, el propio nombre lo dice, es educación, no puede dejarse de lado, ¿no? Hay que hacerlo, como se pueda, ¿no? Y ya cada quien sabrá con qué recursos cuenta y cómo sacarles el mayor provecho. Lo que sí, también, profe, pienso que lo que no se debe perder de vista, porque digo, todos nos quejamos de las pocas horas de educación física, todos nos quejamos de que somos un país con problemas de obesidad y que no se hace nada, ¿no? Pero creo que esta situación es un punto importante como para que los que estamos vinculados a esta área le demos o revaloricemos, ¿no? La educación física, la actividad física, el deporte, que cuando volvamos, los papás, los compañeros de trabajo entiendan qué tan importante es, y creo que si logramos hacer eso en este periodo, podremos tener más chance de
de poder dar un pasito más adelante cuando volvamos. Iván, fíjate, me ha parecido muy interesante una cosa que acabas de decir, que es lo de la revalorización de la educación física. Y digo que es muy interesante porque yo todos los años, cuando empieza el curso, le pregunto la misma pregunta a mis alumnos, tanto a los de educación primaria como los de ciencias de la actividad física y el deporte, porque imparto en las dos titulaciones. Y siempre les pregunto algo que me parece a mí fundamental, que es ¿cómo consideran ellos que socialmente se les está considerando? ¿Sí? En relación a esta revalorización que tú estás comentando. Y ellos generalmente se quejan y dicen, no nos tienen respeto porque nada más que tenemos 2 horas de clase o 3 horas en el mejor de los casos. Somos la asignatura con menos importancia, nos ven y se piensan que somos los que estamos con el balón, jugando, cuando sabemos que la educación es a través del juego, fundamentalmente. Son todas las teorías pedagógicas actuales hablan precisamente de que es a través del juego como se aprende, ¿no? Y de que es a través de las emociones como se aprende. ¿Y dónde más se juega y dónde más se provocan emociones que en la actividad física o en la educación física y en el deporte? O sea que realmente yo creo que la sociedad nos acabaría viendo o acabaríamos revalorizando la educación física siempre y cuando nosotros como profesionales fuéramos de verdad los primeros que tuviéramos, primero, conciencia de que nuestra asignatura es verdaderamente importante, del valor que tenemos a través de la educación física cuando estamos educando y sobre todo lo que tú acabas de comentar anteriormente, Iván, no es flexiones, no es hacernos más fuertes. Nosotros no somos entrenadores de CrossFit, nosotros somos profesores de educación física y la educación física tiene ese valor. Que ese valor también lo puedes hacer o lo puedes trabajar a través del CrossFit o lo puedes trabajar a través del baloncesto, como es en tu caso, ¿no? Pero tenemos que conocer ese valor educativo que tiene el trabajo que nosotros desempeñamos y, segunda cuestión, debemos de ser muy buenos profesionales en nuestro trabajo. Porque al final vamos a ser un reflejo. O sea, los alumnos se miran en nosotros. Cuando vean, profe, ¿qué es lo que hace el profe? El profe llega, se sienta y mientras nosotros estamos corriendo, él está sentado leyendo el periódico. O sea, no puede ser así. O está con el teléfono, está con el celular, ¿no? No puede ser así. O sea, nosotros tenemos que implicarnos, tenemos que tener muy buena preparación en nuestro campo y luego debemos de dar muy buenas clases de educación física y debemos de hacer muy partícipes al alumno de qué está aprendiendo cuando nosotros estamos trabajando con ellos. Yo creo que eso es fundamental. Y así es como se revaloriza la educación física. Nosotros no podemos esperar que nos valoren desde fuera si no somos los primeros que queremos darle ese valor, esa importancia a través también de nuestro trabajo y de nuestro desempeño profesional. Y para ese desempeño profesional nos tenemos que formar y tenemos que ser muy buenos profesionales. Claro, ¿no? Y creo que en este punto que estamos, es importante que sigamos acompañando a las familias, ¿no? O sea, nuestra labor ahora mismo es más de acompañamiento, ¿no? Sí, el que pueda hará lo que se les pida, el que no pueda no lo harán, o lo harán con lo que tengan, pero no dejarlos ahí botados, ¿no? Seguir con ellos, estar pendientes de ellos, cómo se les puede ayudar, porque aunque ya no haya un ciclo escolar de por medio, vuelvo al punto, ¿no? Sobre todo al inicio se hablaba mucho. Yo recuerdo una frase, me quedó grabada, decía, es increíble cómo 2 materias a las que no se les da importancia en la escuela, que son educación física y educación artística, nos están ayudando a sobrellevar el confinamiento. Sí, pero Iván, corremos un riesgo, porque hay quien dice que somos importantes ahora porque entretenemos. O sea, y la cuestión no es que entretenemos, o sea, la cuestión es centrarse sobre todo, como decíamos anteriormente, en ese aspecto emocional que tanto la música como las artes plásticas o pues ahora mismo también pintar es una actividad, pero es que el mismo pintar es una actividad donde se utiliza la motricidad fina y es también actividad física, o sea, la música trabaja el ritmo y trabaja el tiempo, trabaja la percepción espaciotemporal, o sea, nosotros en la educación física trabajamos también eso, trabajamos también el ritmo. O sea, son muy complementarias las 3 materias y, por supuesto, están muy relacionadas con el resto. O sea, el problema es cómo nosotros somos capaces de trasladarlo a los demás que nuestras materias también están incidiendo en esas otras, ¿no? Porque imagínate tú que además eres de ese pensamiento lógico, ¿no? ¿Cuáles son los 3 aspectos fundamentales sobre los que se sustenta una actividad física? Por ejemplo, primero, una percepción.
O sea, vamos a hablar, vamos a ponernos en el caso de tu práctica deportiva, Iván, el baloncesto. Cuando tú estás trabajando con tus muchachos o con las chicas, ¿no? Les tienes que poner en situaciones en las que perciban situación. Percibe situación, el alumno percibe la situación, el alumno procesa esa situación, toma una decisión y ejecuta. Esos son procesos psicológicos básicos y son los mismos procesos psicológicos básicos que hay a la hora de que tú hagas la lectura de un problema de física, tomes la decisión de qué elementos tienes que tomar como importantes de ese problema de física, elijas la solución más adecuada, la fórmula X que te aprendiste, y ejecutes, o sea, tomes una decisión de cómo vas a desarrollar ese problema. Ese problema que nosotros hacemos en física, lo hacemos exactamente igual en educación física. Eso es lo que tiene que darse cuenta el resto de compañeros y lo que podemos trasladar como idea a nuestra sociedad, ¿no? De que no hay tanta diferencia entre un problema matemático y un problema motriz. La única diferencia es que uno, el desarrollo es casi exclusivamente mental y luego lo único que hace es escribir una solución y en el nuestro hay un proceso mental también y luego una ejecución motriz. Pero básicamente es lo mismo. O sea, es prácticamente lo mismo. Incluso también existe la memoria motriz, igual que existe la memoria, vamos a decir, de ese cajón, ¿no? Donde vamos guardando todos los recuerdos. O sea que no es tan difícil, o no debería ser tan difícil, si conociéramos de verdad la educación física, como te decía anteriormente. Porque no es muscularse. Porque no es estar más bonito delante del espejo, no es estar preparado para cuando lleguemos al periodo de playa y podamos lucir buen cuerpo. No es estética. Nuestra materia fundamentalmente es educativa. Y entonces ahí es donde yo pienso que debemos de incidir y debemos insistir mucho. Por eso decía, la preparación es fundamental. O sea, y bueno, ya aprovecho que tú realizas muchísimos cursos para animar a que todos participen en los cursos que desarrollas porque traes gente muy interesante y que pienso que están muy en la línea de lo que estamos comentando aquí, ¿no? De esa integración de materias y demás. O sea que esa es mi opinión. Fundamentalmente que somos una materia, no voy a decir más, pero que somos una materia tan importante como las demás. Así es, profe. Sí, sí, sí. No, bueno, el punto era decir yo que hay que seguir acompañando, ¿no? No porque viene un periodo vacacional, desentenderse del todo, tampoco. También se entiende y hay que respetar los tiempos de los profesores, pero estar ahí, ¿no? Observando, obteniendo información para prepararse para lo que viene y mantener este vínculo, que yo creo que es importante, porque también muchas veces estamos desvinculados, ¿no? El papá, la mamá van a la escuela, van a hablar con el profe que da matemáticas, español, lo que sea, porque es lo que les preocupa, y de educación física, salvo que se lastimen, nunca llegan a vernos, ¿no? Y a preguntarnos cómo están sus niños en cuestiones de movimiento o emocionalmente o yo que sé, otras cosas, ¿no? Yo creo que es un momento clave para que vuelvan a vernos, ¿no? Oye, pues mira, que yo nunca lo tomaba en cuenta, resulta que me está ayudando más, ¿no? A sobrellevar este asunto y bueno, volver a ganar esa confianza, ese respeto, ¿no? Que sí el docente debe tener y bueno, la educación física lo debe tener por igual, ¿no? No sé si alguna vez un profesor de español también, ese rato que usted comentaba lo de la palabra indígena y esto que ahora está muy en boga de todos, ¿no? Del racismo o la exclusión y demás. O sea, los principales culpables de que la educación física sea menospreciada son los profesores de educación física. Aparte de por lo que ya usted comentó, ¿no? De no tener la preparación o el interés debido. Decía, ustedes son la única materia que tiene una dirección aparte, o sea, ustedes se están excluyendo solos, no hay una dirección de matemáticas, no hay una dirección de español. ¿Por qué tiene que haber una educación física si estamos hablando que es una materia tan importante como las otras? Tendría que estar ahí adentro como todas las demás, ¿no? Digo, parece algo así un poco, pero creo que si lo pensamos bien, es verdad, ¿no? De pronto nosotros nos excluimos un poquito solos sin que nadie nos diga, ya no sé si por costumbre o por hábito, y nos da miedo entrar ahí con todos los demás, cuando no debía ser así, ¿no? Hombre, siempre vamos con ropa deportiva y eso, quieras que no, también es como una barrera, ¿no? Cuando entras y el resto está con esa, bueno, muy arregladito, tú de pronto apareces con esas pintas y si además vienes sudando porque has participado con los compañeros, pues peor todavía, ¿no? Y yo pienso que eso también ha sido
una de las cuestiones que nos han hecho a lo mejor separarnos, ¿no? No, aparte, la consideración que ha habido de la educación física siempre ha sido como una mera instrucción física, más que educación física. Educación física, como concepto, no es tan antigua. O sea, y de hecho todavía no nos ponemos de acuerdo. Tú mismo acabas de mencionar anteriormente que es que lleva la palabra educación, ¿no? Todavía hay profesores de educación física que les cuesta darse cuenta de que es educación física, ¿no? Que no es instrucción física, que no es poner a los niños a hacer sentadillas, que son otras cosas, ¿no? Son otros valores los que nosotros tenemos que transmitir y es otra cuestión la educación. Y, por supuesto, estoy de acuerdo contigo de lo que comentas de que es una muy buena oportunidad para poderse volver a acercar a las familias, ¿no? Yo creo que en el mundo rural es menos complicado, ¿no? Hay más cercanía entre los maestros y la comunidad. En las ciudades sí es posiblemente más difícil y, como comentas, ¿no? Siempre le van a preocupar más las materias que están consideradas más relevantes porque le dan luego acceso supuestamente acceso a la universidad porque tienen que hacerte unas pruebas y las pruebas que se hacen pues son pues, de matemáticas, de lengua española, no te hacen pruebas de educación física. Si te hicieran pruebas de educación física para acceder a una empresa, a la Coca-Cola, pues seguramente la gente se preocuparía muchísimo más de la educación física. Por ejemplo, en España, para el acceso al cuerpo de bomberos sí hacen pruebas físicas o para la policía sí hacen pruebas físicas, pero para el resto de trabajos no. Y de hecho, para la educación física, antes sí se hacían pruebas físicas, pero actualmente no hay pruebas físicas para el profesor de educación física, ni para ningún profesor. O sea, no lo sé, no creo que debiera ser una prueba excluyente, porque al final de cuentas puedes hacer una prueba física extraordinaria y luego ser un pésimo profesor, pero sí es verdad que nosotros debemos de tener un mínimo de forma física porque también estamos enseñando eso. Como ser profesor bueno, no lo puedo comparar con otras materias porque realmente aquí es más complicado, pero como un profesor de música que no supieras, no sé, las notas musicales. No, pero que las digan los alumnos. Yo sé enseñárselas, pero yo no sé tocar ningún instrumento. No sería lógico, ¿no? O sea, un mínimo de condiciones tienes que tener para poder desempeñar esas labores. Pero sí es verdad que es necesario ese contacto con la familia y sobre todo incidir en lo que te estoy comentando, Iván, en que las familias se den cuenta de que nosotros tenemos otros componentes como ese de trabajo, colaboración, de trabajo de equipo, como decíamos antes, con esas orientaciones que se pudieran dar de tienes que ayudar en la casa, tal. Tú dices, vamos a pedir que el alumno haga 15 flexiones y que luego nos mande, no sé, un vídeo con el teléfono que se grabe haciendo las 15 flexiones. Pues mira, a lo mejor a través de la gamificación podría ser una oportunidad, ¿no? El que se vayan haciendo retos y que esos retos sean retos físicos, ¿no? Voy a etiquetar a Iván. Iván va a empezar ahora 30 días de 50 sentadillas y 25 planchas, ¿no? Y él, no sé, podría ser una fórmula también. O sea, como decía anteriormente, es una manera de aprovechar esta situación para que el profesorado pues se recicle metodológicamente y vea todas las posibilidades que tenemos a la hora de afrontar la situación. Y como decía anteriormente, es analizar el contexto y en cada contexto pues hacer un trabajo individualizado. Así es, Jorge. Voy a hacer aquí un comentario que se me estaba olvidando. Digo, estamos hablando de educación física y de la materia de educación física, del profesorado de educación física, pero eso no excluye a los entrenadores, ¿no? Porque hay mucho entrenador viéndonos, seguro, y bueno, nuestra labor es la misma, ¿no? Nuestra labor, sobre todo mientras, bueno, a cualquier edad, ¿no? Pero mientras más pequeños los niños con los que trabajemos, nuestra labor educativa es... Fíjate, Iván, se me ocurre con lo que me estás comentando. Hombre, tú, por ejemplo, un entrenador de básquet, en el caso, ¿no? O un entrenador de fútbol. Pues sí es difícil ahora mismo hacer un seguimiento de su equipo para ver cómo va a trabajar, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de edad si estamos hablando de profesionales no es tan complicado porque los profesionales tienen la obligación porque para eso les pagan, ¿no? Pero un equipo de chicos de 12 años, ¿qué es lo que haces con ellos, no? Pues sí, hay cosas que se pueden hacer. Ten en cuenta que cada aspecto educativo y al final cuando estamos hablando de deporte también es aprendizaje. Y en el aprendizaje está la educación. Siempre hay un componente conceptual, un componente procedimental y un componente actitudinal.
sea, si nosotros tenemos más dificultades en ese componente procedimental, o sea, no podemos hacer el trabajo, pues no sé, de defensa y ataque, ¿ok? Pero sí podemos hacer el trabajo en concepto, o sea, en el concepto y sobre el papel. Pues sí podemos mandar esa tarea de, os voy a plantear una situación problema, y se la plantea la situación problema sobre el papel. Al final de cuentas, tú lo tienes que pensar. ¿Cómo resuelves esta situación si se da estas circunstancias de juego? ¿Qué harías? ¿Responderías en esta dirección? ¿Responderías en esta otra? ¿Responderías en esta otra? ¿Qué otras posibilidades podrías aportar desde tu perspectiva? Y que el alumno analizara situaciones de juego y pudiera dar respuestas. Al final de cuentas, cuando tú estás haciendo ese proceso psicológico de pensamiento, de cómo tenemos que dar respuesta o solución a un problema motriz, cuando lo vayamos a llevar a la práctica, como conceptualmente ya lo hemos trabajado, nos puede resultar más sencillo llevarlo al procedimiento. Y luego el aspecto actitudinal que estábamos hablando también en esa trilogía, ¿no? De esas 3 cuestiones que tiene todo aprendizaje, también se puede trabajar el aspecto actitudinal, ¿no? O sea que en unos casos, si lo tuviéramos que poner como una balanza, pues habrá algunos aspectos que se trabajen más, otros que se trabajen menos, pero luego los compensaremos. Como podemos trabajar más procedimentalmente, pues ahí es donde tendremos el equilibrio, ¿no? Pero sí se puede trabajar. Se nos volvió a quedar colgado Iván. Se ha volvió a ir. Se ha quedado, se quedó pensando. Se ha quedado pensando, ha dicho, mucha información, vamos a ver cómo hacemos el trabajo. Así es, así es. No, lo he bloqueado. Como lo comentan, ¿no? Esta cuestión de la revalorización que tenemos que tener como profesores de educación física, educadores de educación física o algún deporte en edades formativas, pues va a ser muy importante ahorita en esta nueva etapa. Pero sobre todo, ¿no? Como están comentando, la cuestión de nunca limitarse. Entonces estamos hablando de la combinación de materias, educación física con otras materias. No poner excusas para limitar el desarrollo de cada uno de nuestros alumnos. Muchas veces ponemos esas limitaciones de que no nos valoran, de que estamos divididos, de que no tengo el material completo. Entonces yo creo que en este momento es también esa parte, ¿no? De valorar realmente lo que tenemos y buscar la manera de llegar a un objetivo en común, que es volver a reactivarnos y pues mantenernos en una buena condición física, no nada más física, sino emocionalmente, ¿no? Algunos comentarios de las redes sociales, ¿no? Comentan de que en la cuestión de educación física no es solo el aspecto físico como usted comenta, ¿no? También la enseñanza de buenos hábitos y también, como lo comentaban anteriormente usted y el compañero Iván, no podemos exigirle a un chico nada más que se ponga a correr si nosotros vamos a estar sentados. Y tampoco le puedo pedir que se alimente bien si yo estoy consumiendo los diversos productos con poca calidad nutricional. O también tener un físico fuera de lo aceptable, ¿no? No es, como usted dice, no es un aspecto estético, pero tampoco puedo llegar con sobrepeso, que es lo que tratamos de evitar en edades formativas. Entonces, un profesor de educación física, yo creo en lo personal, no puede estar con sobrepeso. Un maestro de deportes tampoco puede estar con un sobrepeso o estar sin hacer actividad física. ¿Vale? Hay muchos profesores de educación física o de deportes que te ponen a hacer algo, pero nunca hacen algo durante la semana, ¿no? Entonces también... Bueno, pero Lenin, no solamente un profesor de educación física, no debiéramos. O sea, ya no es una cuestión estética, es una cuestión de salud. O sea, no es una cuestión de decir, no, tengo que estar con el pectoral así, el six-pack, no sé cuánto. No. No estamos hablando de estar súper entrenado, ni tampoco estamos hablando de estar con una dieta estricta, con una alimentación que no voy a tomar grasa o no voy a comer esto, no voy a comer lo otro. Además, tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, se puede alimentar uno y hay ocasiones en las que, hombre, el gusto de tomarse un refresco no se lo puedes quitar a nadie. O sea, tampoco puedes estar tan obsesionado como para llegar a esos extremos. Pero sí es verdad que debemos de considerar que si tomamos refresco, obviamente tenemos que estar activos, porque el refresco nos va a perjudicar desde un punto de vista en el sentido de que vamos a incorporar muchísimas más calorías en nuestro cuerpo de las que necesitamos. Y además que no son calorías
de las que benefician nuestro cuerpo, sino que son calorías que se van acumulando y se van quedando, ¿no? O sea que se trata de que tengamos un conocimiento sobre salud, sobre nutrición, sobre actividad física, sobre educación física, y eso lo llevemos a todos los ámbitos de la vida, ¿no? O sea, al final yo creo que también es verdad que en el profesor de educación física es casi como un estilo de vida. O sea, cierto es también que hay muchos que se dejan bastante, ¿no? O sea, pero ¿quién no se toma una chela? O sea, ¿quién no se ha tomado una caguamita de vez en cuando ahí fresquita cuando llega el verano? Otra cosa es que tú digas, pero es que después de la caguama y de comerme 14 tacos, me voy a echar una siesta y mañana me voy a comer una pizza. No, si te puedes comer una pizza, pero mañana comete una ensalada con un buen bistec o con una carne que no tenga tantas grasas. O sea, el tener un conocimiento también de la nutrición es importante para el profesor de educación física, porque nosotros somos generadores de hábitos. En el sentido de, antes hablábamos de no estar sentado. O sea, os voy a comentar un detalle. Yo, por ejemplo, que tengo el típico reloj que va midiendo los pasos. Los días que yo tengo clase práctica, es exagerado. Yo normalmente corro diariamente, bueno, cuando estoy entrenando y sobre todo cuando estoy allá en España. Aquí me cuesta un poco más trabajo llevar esa rutina, pero allá corro normalmente 5 kilómetros diarios. Hago una activación para tener siempre una salud y una movilidad que ya van cayendo los años y van pesando. Cuando yo doy una clase de educación física, camino más o hago más recorrido que cuando voy a correr los 5 kilómetros. Pero es sencillamente porque nosotros es una obligación nuestra el poder estar pendiente de todo lo que está pasando dentro del aula. Y eso te obliga a estar caminando constantemente. Te obliga a cambiar de posición constantemente. Yo no entiendo el profesor o el entrenador que se planta en un sitio y no se mueve de esa esquina. Está perdiendo cantidad de información que está sucediendo dentro del aula o dentro de la cancha por estar en el mismo punto. Yo recuerdo hace muchísimos años, estábamos haciendo un estudio, bueno, yo no era parte del estudio porque era alumno, cuando estaba formándome en la carrera, un profesor, un compañero, que actualmente fue compañero de universidad, estaba realizando su tesis doctoral. Entonces, su tesis doctoral trataba sobre el tema de la metodología. Y dentro del aula estaba el alumno que estaba en prácticas haciendo su clase, esto en educación física, un observador y un cámara. Y se grababa la clase. Y luego nosotros íbamos a un seminario y analizábamos lo que había pasado dentro de la clase. La intención que tenía este profesor o lo que quería reflejar a través de su tesis doctoral es cómo el trabajo colaborativo es muy importante y cómo suceden dentro del aula cosas que se nos pueden ir escapando, ¿no? Y la necesidad del análisis de la docencia. Cuando vimos alguna de las clases, nos dábamos cuenta de que había alumnos que literalmente no hacían ninguna actividad en toda la clase. Y de eso no nos dábamos cuenta. Ni el profesor que estaba dando la clase, ni el observador, ni el que estaba en la cámara. No nos dábamos cuenta hasta que analizábamos la sesión en vídeo y la analizábamos, pues bueno, éramos 4 o 5 personas viendo el vídeo y entonces cada uno se iba observando una parte determinada de lo que sucediera en la clase y hacíamos nuestra hoja de observación. Y entonces detectamos pues que había 2 niños concretamente que que eran objeto de bullying y uno, pues cada vez que se hacían las típicas filas, los compañeros lo iban echando para atrás, lo iban echando para atrás y nunca salía en ninguna de las actividades, nunca corría, nunca participaba en ninguno de los juegos. Si no haces un análisis de esas situaciones, no te das cuenta. Entonces, si estás ubicado en un solo sitio, si éramos 3 personas y casi no lo veíamos, imagínate una persona que no se mueva del lugar. Por supuesto, te tienes que mover. Y cuando te mueves, el alumno se da cuenta. Se da cuenta de que estés pendiente de él. Se da cuenta de que lo corrijas. Se da cuenta de que los motives. Se da cuenta de todo eso. Y eso repercute muy positivamente. Eso es un feedback que nosotros establecemos con el alumno que es fundamental. Cuando tú estás sentado así, con los brazos cruzados, mirando el reloj, esperando a terminar la clase, a ver si terminan ya de jugar con el balón. No solamente se dan cuenta los alumnos, sino que se dan cuenta también los compañeros. Nos miran y dicen, este está en el patio y no hace nada. Y eso es lo que incide en la revalorización esa que estábamos hablando, que es tan importante, que empieza por nosotros mismos. Muy bien, pues otra vez, yo estoy con la mala de la conexión, ya me acuerdo en qué me quedé, de hecho, creo que
de lo que yo tenía pensado para un inicio y más o menos irme llevando ahí la plática, no sé, no hay nada de ese orden, ¿no? Hemos ido de un lado para otro y demás, pero bueno, creo que ha sido muy interesante. Igual, hay muchos comentarios, les comento para la gente que nos está viendo, no los puedo ver todos, solo estoy viendo los que van apareciendo en tiempo real. Entonces, por ahí, si alguien hizo alguna pregunta que considere que no ha sido contestada, porque yo vi 2, 3 preguntas, pero son cosas que ya se tocaron, digo, si no quedaron claras, pues es válido que las vuelvan a hacer, o si creen que algo que preguntaron no se habló, por favor, vuelvan a mandar, ojalá ahí no me vuelva yo a desconectar. Pero bueno, hay muchas cosas que han estado comentando. Eso es lo que sucede, Iván, es que tú cortas para que necesariamente tenga yo que acabar yendo ya a Oaxaca, ¿no? Tengamos que hacer algún seminario, alguna cosa ya que sea presencial, que ahí ya seguro que no se corta. Así es, así es. No, yo no recuerdo qué profe hace unos días. Digo, no sé cómo le voy a hacer, porque ahora con esto tengo que traer a un montón de gente a Oaxaca y no tengo ni la menor idea cómo lo voy a conseguir, lo vamos a conseguir, pero lo vamos a hacer, profe, eso seguro, porque, digo, voy a tener que correr 10 kilómetros porque 5 no van a ser suficientes, hay que comer tamales, moles, tlayudas, chapulines. Y bueno, hay que comer mucho. No, profe, nada más, bueno, yo me había quedado en la parte de los entrenadores, ya me acordé, que no nos excluye, ¿no? Que, además, las tendencias cada día son más hacia eso, ¿no? El deporte es educación, los que trabajamos con niños, hasta ciertas categorías, muchos profesores, muchos referentes, ¿no? Del minibásquet, del minibol y de otros deportes para niños, dicen lo que se hace en esta edad es educación física con balón, ¿no? Educación física con balón de básquet, educación física con balón de vóley, educación física con balón de fútbol, pero en sí estamos haciendo educación física, ¿no? Que no podemos hacer otra cosa, son niños pequeños que están iniciando un proceso. Otro punto que me parece interesante, ¿no? Y también hace poco se había comentado, que entendamos que esto es bienestar y no estética, ¿no? Que ahora se confunde porque se piensa inmediato, es que hay que estar súper fuerte, que se noten los músculos. Digo, bueno, si alguien lo puede hacer, qué bueno, ¿no? Pero ¿sí? Va más hacia el punto del bienestar y no tanto hacia la estética, ¿no? Lo que se busca con la educación física. Y otro punto que por ahí ya también comentaron, y que con respecto a las emociones, ¿no? Y también usted lo comentó, al estar trabajando, pues, las emociones juegan un papel muy importante, y retomo el punto porque también en esta situación que estamos viviendo, más que nunca debemos estar pendientes de las emociones, ¿no? O sea, igual yo ya me adapté y ya preparé la superclase de educación física y yo sé que a todos mis alumnos les va a llegar, pero si en el colegio, en el aula, a veces puede llegar un niño de mal humor porque lo regañó la mamá o X razón y no rinde como uno lo espera, bueno, pues, ¿qué podemos esperar en estos días, no? Donde la motivación baja, sube, baja, estamos todos ante situaciones que no esperábamos, y yo creo que los más afectados en todo esto son los niños, seguro, ¿no? Porque los niños dicen, bueno, ¿y ahora qué? Un adulto, pues, con sus responsabilidades, con sus obligaciones, viendo cómo las tiene que cumplir durante el día, pues el día se pasa, ¿no? Pero un niño, digamos que su trabajo es ir a la escuela y estar conviviendo con sus amigos, porque en sí la escuela es eso, ¿no? Un lugar donde ir a socializar, donde ir a tener conflictos, aprender a resolverlos y un montón de cosas, y ahora no los tienen, ¿no? Si tienen hermanos, pues igual con los hermanos lo solucionan. Hombre, Iván, yo aunque hayan pasado muchos años, yo recuerdo cuando era niño, yo me pasaba horas y horas y horas y horas leyendo. Yo no sé por qué hay tanta dificultad o por qué vamos a pensar que ahora emocionalmente los niños van a tener tantísimos problemas. No, pueden tenerlos, indudablemente. O sea, la situación de reclusión la podemos entender los adultos hasta cierto punto y también nos afecta. Afortunadamente aquí la reclusión no es tan estricta como estoy comentando, ¿no? Como ha sucedido en España. Allí sí ha habido bastante más problemas. De hecho, se estuvieron barajando situaciones, no sabría cómo denominarlas porque son muy extrañas. O sea, se podía salir a la calle, por ejemplo, a sacar al perro, pero no podías salir con tu hijo a pasear, a que diera un paseo. O sea, el perro, en este caso,
tenía mayor, emocionalmente, parece que tenía más derechos que los niños, ¿no? Hasta hace recientemente poco. Yo entiendo que haya proteger a la población y que el perro no se contagia o no nos contagia, y un niño que se contagia, si en casa tiene a su abuelito o tiene a su abuelita y la población mayor es la que tiene más riesgo, pues cuanto menos exposición, mucho mejor, ¿no? Pero sí es verdad que se daban situaciones muy curiosas en mi país. Aquí no está sucediendo. O sea, sí es verdad. Yo, por ejemplo, estoy viendo una cosa que sí me preocupa, y esto entra más en el ámbito educativo. Yo creo que incluso también en el ámbito emocional, desde el punto de vista de que los niños sean capaces de ponerse en la situación de los demás. O sea, cuando hablamos de emociones, estamos demasiado centrados en cómo se siente el individuo. Me siento nervioso, me siento intranquilo, no me siento bien, me siento irascible, pero no nos centramos tanto en cómo podemos conseguir que con esta situación las emociones también se centren en cómo se sienten los demás y que seamos capaces de identificar las emociones de los demás y los sentimientos de los demás. Y lo vengo a comentar a colación bueno, pues yo soy bastante riguroso, ¿no? A la hora de cumplir con las normas y demás. Me gusta más que nada, pues porque entiendo que si hay una enfermedad que pueda contagiar a la persona, que no me pasa a mí nada no significa que no le pueda pasar a otra persona. Entonces, la medida en la que yo pueda evitar ese contagio, pues bueno, utilizo mi cubrebocas y demás. Pero veo muchísimos jóvenes que no lo hacen, muchísimos niños que no lo hacen. O sea, no hablo ya de adultos, ¿no? Adultos hay muchísimos que tampoco lo hacen. Pero fundamentalmente estamos hablando de esa población, ¿no? De la población infantil o adolescente, que debería también, o deberíamos de saber trabajar esas emociones, ¿no? Pero las emociones no solamente desde el punto de vista de cómo se siente uno mismo, sino de cómo identifica también las emociones que puedan sentir los demás, ¿no? Recuerdo un caso, antes de que pasara todo esto de la pandemia, que nos sucedió allá en España, y fue viendo un vídeo de un youtuber que comentaba que habían venido una serie de personas de Asia y llevaban los cubrebocas, ¿no? Y por esas fechas creo que había sucedido algo de, pues no sé, pues alguna de estas enfermedades que aparecen en algunos momentos y desaparecen muy rápidamente, no como en este caso la pandemia que estamos sufriendo. Y al ver a estas personas con cubrebocas, algunos españoles se ofendieron, como identificando que éramos nosotros unos infectados y que esas personas se cubrían porque se pensaban que nosotros, bueno, de hecho no sabían ni qué es lo que nos estaba pasando a nosotros. Sencillamente lo hacían porque tienen la costumbre de cuando ellos tienen sencillamente una gripe, se ponen el cubrebocas. O sea, es una cuestión de decir, no es porque yo tenga miedo de lo que tú me vas a contagiar a mí, es que estoy tratando de evitar contagiarte yo a ti. O sea, es una perspectiva distinta, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que la cuestión de las emociones también las debemos de tratar desde la perspectiva del otro, ¿no? O sea, no solamente desde uno mismo, sino de cómo se siente también el otro. Cuando yo lo comento con mi pareja, ¿no? Y le digo, tenemos que ponernos el cubrebocas. Es curioso ver cómo hay gente que tiene el cubrebocas y se lo quita para toser, pero no. No es para que no te contagies tú, es para no contagiar a los demás. O sea, mantente el cubrebocas. Si tienes que dejar los microbios, déjalos ahí dentro, que no salgan fuera. O sea, esa es una cuestión fundamental. Y lo que estabas comentando, Iván, de esas emociones, yo creo que esas emociones hay que saberlas trabajar en la doble dirección, ¿no? Sí, no, está bien, muy claro, profe. Digo, me perdí otra vez una parte, pero sí, digo, no era de extremo, pero sí, yo lo que iba sobre todo es a la motivación, ¿no? A lo mejor justo el día que tocaba la clase, ese día el niño no estaba precisamente motivado, ¿no? Digo, hay que entender parte de la motivación para hacer una actividad. Sí, pero Iván, perdona que te interrumpa. Fíjate, yo es que hay una cuestión que en eso estoy completamente de desacuerdo con la corriente habitual, ¿no? Eso de que tenemos que entenderlo y tal, bueno, no. A ver, hay que entenderlo, indudablemente, pero ahí forma parte de nuestra labor también el hecho de sentarnos con él y el que tú tengas un enojo de casa. Tú imagínate que nosotros tenemos nuestro trabajo. Tú tienes a lo mejor tu familia, tú tienes una discusión con tu pareja y vas a tu trabajo. Tus niños
no tienen la culpa de lo que a ti te ha pasado en casa. Tú no puedes llegar enojado al trabajo y pagarla con los niños y ese día tener un entrenamiento súper, con perdón de la palabra, súper cabrón, que nos ha pasado a todos, ¿eh? El de pronto, ¿qué le habrá pasado hoy al profe? Seguro que ha tenido una discusión con la pareja o tal. No es culpable. O sea, la otra persona, las demás personas no son culpables de lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros somos responsables de nuestras propias emociones, Iván. Y en ese sentido, yo creo que es una cuestión muy importante que seamos capaces de transmitirle también eso a nuestros alumnos. Indudablemente puede venir enojado, pero ese enojo se tiene que quedar en la casa y se tiene que quedar con las personas con las que ha tenido el conflicto y lo tiene que resolver con las personas con las que ha tenido el conflicto. No puede pelearse con sus compañeros por un enojo que tuvo con su mamá. O deberíamos de saber, ser capaces de trabajar las emociones desde ese punto de vista, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? El saberlas manejar. Claro, no, digo, obviamente de forma presencial es mucho más sencillo. Yo me refería, profe, en el sentido de se plantea una actividad y a lo mejor, digo, si es que los pueden estar viendo en ese momento, a lo mejor no lo sé. El niño esté, niños, desde pequeñitos, esté un poquito ganado por, digo, la situación es compleja. Sí, volvemos al punto, ¿no? Depende, o sea, en la zona rural probablemente no haya ningún tipo de estos problemas. Capaz un niño solo que sale y va por ahí, no sé, a ver a los borregos o lo que sea que tenga, ¿no? O a cortar una fruta en un árbol. No, sí, porque pasa, ¿no? Pero en las ciudades, mientras menos chance hay de salir, y el niño lleva días encerrado, no ve a los amigos que los extraña, no ve a los primos, no ve a los abuelos. Digo, seguro que puede ser que juegue un bajón, ¿no? También hay que saberlo detectar. Y sí, si hay la posibilidad, se habla con ellos, ¿no? Porque para eso está uno, ese es nuestro trabajo. Pero lo sé yo en ese sentido, ¿no? Que tampoco podemos esperar si de por sí el rendimiento nunca es lineal, pues bueno, en esta situación, pues tenemos razón, ¿no? Entonces, yo a modo de broma, ¿no? Lo que pasa es que ahora son más importantes los perritos que los hijos, profe. Ya hacen fiesta de cumpleaños al perro y no al chamaco, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, profe. Bueno, yo antes ya, para ir un poquito cerrando, antes que no me voy a desconectar, ¿no? Hay otra cosa que debemos de tener muy clara, ¿no? Los que trabajamos en el cuerpo, tenemos una gran ventaja al trabajar con niños y con los jóvenes. La mayoría, pues, Se nos está yendo otra vez el Iván. Sí. No quiere cerrar. No. Yo creo que ese es el plan de él, ¿eh? Pero creo, Lenin, Sí. no sé, me imagino que puede hacer la pregunta, la puede escribir en el chat, aquí en StreamYard. Bueno, ahorita le comento que lo intente. El detalle es que cuando se le va el internet, se le va por completo. Entonces, ok. se le va toda la señal, entonces luego regresa. Entonces, termina siendo lo mismo, que intente escribirlo o que se conecte. Entonces, en ese sentido. Pero bueno, ya estamos... O bueno, o que te mande Lenin la pregunta por WhatsApp y me la puedas trasladar. Sí. Y Ahorita ya cerramos. ¿De Sí, acuerdo? de Y hecho así cerramos con esa... ya estamos cerrando ya la sesión de hoy. Ya nada más para cerrar algunas pláticas, algunas preguntas de las redes. Comentan otra vez la cuestión de más o menos usted cómo ve el retorno de la educación física posterior a esta pandemia. Así un pequeño resumen, varios preguntan más o menos usted cómo lo ve y les gustaría volver a escuchar cómo lo ve usted, qué sugiere y algún dato extra ahí que quiera dar. Depende mucho del escenario con el que nos encontremos. Si nos encontramos con un escenario en el que tiene que establecerse una distancia de seguridad, por ejemplo, en España se ha establecido la mínima de 1,5 metros, entonces tenemos que volver a prácticas antiguas, que tampoco son tan antiguas, porque, por ejemplo, en la actividad física se siguen desarrollando, ¿no? Como es el mando directo, como es la microenseñanza, como es la enseñanza individualizada. Dentro del mismo aula nosotros podemos organizar, manteniendo las distancias de seguridad, las actividades, analizar qué trabajo es el que podemos desarrollar, qué trabajo es el que no. A lo mejor no podemos hacer trabajo colaborativo, no podemos hacer trabajo por pareja, no lo sé. Ya digo que depende mucho del escenario con el que nos encontremos, pero si nos encontramos con ese escenario en el que hay que mantener distancia y se tiene que evitar el contacto,
Porque, hombre, en el mundo profesional se ha vuelto, ya en España se ha reanudado la Liga Española, ya este fin de semana tenemos fútbol, pero claro, esta gente después de cada partido se hacen un test y saben si están o no están contagiados, con lo cual durante la semana les siguen haciendo test. En cuanto detectan un caso, cuarentena. Entonces, eso no lo podemos hacer en la escuela. Nosotros cada vez que terminemos una clase de educación física y los niños estén en contacto uno con los otros, no le podemos hacer un test para saber si están contagiados o no están contagiados. En consecuencia, tendremos que ver qué metodología es la que se adapta mejor a la situación que nos exijan. Si en este caso la situación que nos exigen es la de mantener esa distancia, pues yo recuerdo pues como el mando directo era una solución perfecta para hacer este tipo de actividades. Ahora, ¿qué podemos hacer dentro de esa metodología? Eso ya es más complicado. Es verdad que hay algunas cuestiones, como estamos hablando de trabajo colaborativo, que no vamos a poder desarrollar, pero sí podemos trabajar habilidades motrices, sí podemos trabajar cualidades físicas, sí podemos trabajar otro tipo de cuestiones. Por lo menos mientras podemos trabajar la expresión corporal, podemos trabajar el ritmo, podemos hacer mucho trabajo teniendo en cuenta esas medidas de seguridad, pero esos protocolos nos tendrá que advertir, pues no sé, en nuestro caso el Ministerio de Sanidad, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Ok, perfecto, profe. Iván, ya no sé si quieres alguna pregunta más o... Nada más de que no sé si te llegó a escuchar que decía yo que tenemos una gran ventaja los que trabajamos en la cancha, en el patio, que regularmente somos los consentidos de los niños y de los jóvenes, es porque es así, se crea un vínculo está más fuerte, ¿no? Con respecto a maestros, a profesores de otras áreas, y que no lo desaprovechemos, ¿no? Que hay que mantener ese vínculo, hay que reforzarlo, hay que seguir acompañando a la gente y para sobrellevar este asunto y para revalorar, volvemos al punto, ¿no? Lo que hacemos y que nos vean con mejores ojos, tener esperanzas de que después de esto nos vaya mejor. Pero, profe, que voy a ir cerrando porque si no me vuelvo a desconectar y ya, hoy me ha fastidiado mucho esto. No se había pasado por más. Ahí lo tenemos a punto. Bueno, pues te quiero agradecer bueno. 3 meses en los brazos de su papá. Al inicio de la charla por ahí se oía, estaba protestando, porque estaba en una plática ahí para... Iván, no se te escucha bien la plática. Pues bueno, no sé si puedes volver a hablar, Iván. ¿Escuchan ya? Ah, ya más o menos se te escucha. Bueno, decía yo, profe, que muchas gracias por el tiempo. Sabemos que tiene a su nena aquí de 3 meses, que seguro ya de estar extrañando los brazos de papá. Así que no le... Además, ya está llorando. Bueno, entiendo que me está despidiendo, que... Sí, así es. Pues bueno, parte de eso, ¿no? Agradecerle, como lo comenta Iván, tiene familia, su nena, como comentaba hace rato, ¿no? Es ya una miembro más de su familia, entonces hay que darle también ese espacio a su nena y pues, agradecerle el compartir parte de su tiempo con nosotros. Esperemos verlo en próximas fechas aquí en el estado de Oaxaca y si es posible, pues en próximas fechas igual y alguna otra plática si esto no se alarga en nuestro país y si es posible, pues que su visita a nuestro estado sea lo más próximo posible, ¿no? Como comenta Iván, ahorita hemos estado invitando a todos los que nos han regalado parte de su tiempo para estar en nuestro estado en próximas fechas y pues vamos a buscar la manera de cómo hacer que estén todos por aquí en lo más pronto posible, ¿no? Y pues agradecerle, no sé si quiera decir algunas palabras ya para terminar con la plática y pues agradecer a todos los que nos estuvieron viendo en este momento. Pues nada, que digo yo que tendremos que hacer algún tipo de congreso o algo para reunirnos todos, ¿no? Y sí. para reactivar el turismo también en la zona de Oaxaca. Y espero que sí, que nos veamos pronto de forma ya física. Agradeceros a Lenin y a Iván la invitación y el rato que he compartido con vosotros y con todas las personas que han estado siguiendo esta plática que hemos mantenido. Y bueno, abierto, os pasaré correo electrónico y demás para que cualquier persona que quiera contactar y interesarse por el trabajo que estamos desarrollando, pues pueda contactar con nosotros.
Muchísimas gracias. No, al contrario, profe, muchas gracias. Aprovechando, como ya saben, hacemos diversas pláticas tanto en baloncesto lógico como entrenamiento lógico para que estén pendientes de las redes sociales. Mañana tendremos algunas pláticas, entonces esperemos verlos en la mayoría de ellas y pues en este momento pues con esto estaríamos cerrando la charla con el profe Carlos y pues un agradecimiento nuevamente a usted, profe, y pues que tenga una bonita noche. Igualmente, saludo para todos. Dale, hasta luego. Chao.